Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Quiero agradecer nuevamente a Universidad Rural por la oportunidad que me da de poder apoyar en este proceso en el cual estarán formando los futuros profesionales egresados de la Casa de Estudios, los cuales adquirirán el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y las calidades de abogado y notario. Realmente me siento muy complacido de poder apoyar en este proceso de formación académica y de poder llegar cada semana a la intimidad de su hogar para poder compartir los conocimientos que la malla curricular de la Universidad Rural requiere. Tengo a bien compartir con ustedes el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código es FG 046. La semana que nos corresponde es la semana número 10. El tema que nos corresponde trabajar se titula La persecución penal y las clases de acción. Su catedrático, abogado Daniel Antonio Reyes Pelico, abogado litigante en el ejercicio liberal de la profesión. El objetivo de la clase, ¿cuál pretendemos el día de hoy alcanzar? Indica: al finalizar la clase, el estudiante será capaz de definir y distinguir la acción penal y los asuntos que se tramitan dentro de la misma. Bien. Vamos a iniciar entonces por definir acción penal y persecución penal. La acción penal. Debemos entender entonces que acción, según la Real Academia Española, indica que acción es sinónimo de un verbo, el cual desemboca en una actividad que necesariamente realizamos por cuestión volitiva, orientada a la producción de un fin. Acción entonces significa movimiento. Al hablar de acción penal, estamos hablando del derecho subjetivo que posee una persona en el cual, a través de un requerimiento realizado al órgano correspondiente, incita o motiva la persecución penal. Entonces, la acción penal es intangible, es un derecho subjetivo, pero en el cual necesariamente la persona que considere que se le ha lesionado un bien jurídico que la ley tutela y necesita iniciar la persecución penal para poder darle equilibrio a esa ruptura del equilibrio y de la paz social que se ha realizado producto de una conducta que puede ser considerada como delito, debe comparecer ante el órgano correspondiente para iniciar esa persecución penal. Entonces la acción es intangible, solo es un derecho subjetivo. Y la persecución penal, propiamente dicho, es la acción entonces que le corresponde al órgano correspondiente que la ley establece para ejercitar ese derecho de acción a través de la denominada persecución penal ante un órgano jurisdiccional, con el objeto de poder evidenciar ante un juez que una persona es autora o cómplice, dependiendo del grado de ejecución y de participación que tenga en una conducta, y que necesariamente existen los elementos positivos del delito para considerarlo culpable y que se le imponga una pena. Ahora, ¿quién puede realizar la acción penal? Bueno, la acción penal la puede realizar cualquier persona que considere que ha sufrido detrimento en un bien jurídico que la ley le tutela y que según él le corresponde el derecho y le asiste. Por lo tanto, puede iniciar a ejercitar ese derecho subjetivo. Pero la persecución penal va a depender de qué tipo de
de ilícito, de qué tipo de injusto, qué tipo de transgresión a la norma es la que se ha realizado para considerar que existe legitimidad para realizar la persecución penal. La persecución penal, por excelencia, le corresponde al Estado. Y el Estado realiza la persecución penal a través de un órgano de carácter especializado en esta materia. Al tenor del artículo 251 de la Constitución Política, que me permito leer, porque considero que es necesario. Indica, artículo 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por la ley orgánica. En el segundo párrafo continúa apuntando la Constitución. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Debe ser abogado colegiado y tener las calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos. Pero en la parte conducente indica que le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Por lo tanto, el órgano especializado que realiza la persecución penal en nombre de todos los guatemaltecos es el Ministerio Público, como cuestión general. Bien. Clasificación de la acción penal. La acción penal, entonces, se va a clasificar dependiendo de qué injusto penal es el que se pretende vindicar. Y al tenor del artículo 24 del Código Procesal Penal, la acción penal se va a clasificar en acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y acción privada. Bien, entonces, en el ejercicio de la profesión nos vamos a encontrar varias situaciones en las cuales necesariamente debemos de realizar un análisis de gabinete, tal y como lo habíamos indicado en las sesiones anteriores, dependiendo de la postura que vayamos a ejercitar. Y puede ser como fiscal, como defensor o como juez. También podemos actuar en la asistencia técnica para la figura del creyente adhesivo. Pero va a depender de qué tipo de acción y de qué tipo de delito es el que nosotros pretendamos perseguir. De esta cuenta tendremos que realizar el análisis respectivo para poder establecer si el particular por propia cuenta puede iniciar a ejercitar la acción penal y transformarla y ejercitarla propiamente a través de la persecución penal realizada ante el órgano jurisdiccional que corresponda. Para poder realizar ese análisis y poder depurar el tipo de acción que vayamos a ejercitar, pues se propone realizar el siguiente análisis. Los invito a que revisemos el artículo 24 del Código Procesal Penal. Y específicamente, revisemos el artículo 24.4, que indica lo siguiente. Artículo 24.4. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los siguientes delitos.
Y entonces este artículo nos nomina 5 supuestos en los cuales se va a ejercitar la acción privada. E iniciamos con los delitos relativos al honor. Si recordamos en las sesiones anteriores, cuando estuvimos analizando los tipos penales que regula el libro segundo del Código Penal, relativo a los delitos especiales, y en el título en el cual se trataron los delitos relativos al honor, que son 3, con el delito de calumnia, injuria y difamación. En estos delitos, si podemos realizar un análisis, nos vamos a dar cuenta que el sujeto pasivo del delito es una persona claramente identificada, una persona que se le ha lesionado el honor a través de las modalidades que se pueden cometer o encuadrar la conducta en estos delitos. Puede ser una persona plenamente identificada o un grupo de personas, pero al final de cuentas el sujeto pasivo del delito va a ser un número determinado o reducido de personas. Y entonces es necesario analizar la comisión del delito encuadrando en lo que en la doctrina se llama tipicidad relevante. Y la tipicidad relevante trata de explicar que existen delitos en los cuales se ve lesionado un interés general que puede causar temor en toda la sociedad y en toda la población, de tal cuenta que es necesario que el Estado ejerza su función como ente soberano y realice una persecución penal efectiva, a manera de darle nuevamente equilibrio al derecho lesionado o al bien jurídico tutelado que se encuentra lesionado. Y es muy importante entonces conocer esto, porque eso nos va a permitir el poder determinar si un delito, un injusto penal, lesiona intereses generales y puede causar en algún momento temor en la población y necesariamente el accionar del órgano encargado de la persecución penal, que sería el Ministerio Público. Pero si nos podemos dar cuenta en estos delitos relativos al honor, en los cuales se lesiona la dignidad de la persona, pues en muchas ocasiones el sujeto activo ni es conocido, porque las relaciones sociales en las cuales se da este intercambio de conductas y que se lesiona este derecho de una persona, en algunas ocasiones ni siquiera causa mayor trascendencia, más que solo al sujeto activo al cual se dirige esta acción y se lesiona su derecho. Entonces, es por ello que el accionar y la persecución penal no le correspondería realizarla por parte del Estado ni por el Ministerio Público, sino únicamente por la persona que se ve afectada y vulnerada en su derecho. Y Juan realiza una publicación en la cual se imputa un delito a Pedro. Pedro estará siendo lesionado a través de un delito de calumnias, y le corresponderá exclusivamente a esta persona el poder accionar, aportar medios de prueba y poder ejercitar ese derecho ante un tribunal de sentencias directamente, sin utilizar la institución denominada Ministerio Público para poder darle equilibrio o restituir el derecho que ha sido lesionado. Bien. Entonces recordemos que delitos contra el honor, 3: calumnia, injuria y difamación. El segundo supuesto nos indica que se puede perseguir por acción privada los daños, entendiéndose el daño como el detrimento al patrimonio que puede sufrir una persona como consecuencia del accionar de otra, que precisamente busca eso, lesionar su patrimonio. Por lo tanto,
no le corresponde el accionar al Ministerio Público, tampoco a alguna persona particular, más que a la propia persona que ha sufrido ese detrimento. En el supuesto número 13 se establece los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos. A. Violación de derecho de autor, y que actualmente se encuentra derogado por el artículo 42 del decreto 56-2000 del Congreso de la República. Por lo tanto, el supuesto número 3 se encuentra en estos momentos no aplicable por la razón expuesta. En el artículo, perdón, en el numeral 4 se establece la violación y revelación de secretos. El particular que se vea afectado por la comisión del delito, en este caso sería la persona legitimada para poder iniciar directamente la persecución penal. Quinto, la estafa mediante cheque. Bien, y cuando vimos los distintos delitos y realizamos el análisis de cada uno de ellos, también pudimos encontrar que existe estafa. Estos lesionan el patrimonio de las personas al inducir mediante ardid o engaño a poder de alguna forma lesionar el patrimonio del sujeto pasivo. De tal cuenta que una de las formas también de realizar la estafa es a través de emisión de cheques. Recordemos que la emisión de los cheques es una forma del tráfico comercial, el tráfico mercantil, el cual está regulado a través de una ley, que es el Código de Comercio. Y recordemos que el cheque es un título de crédito que ampara un valor inmerso en él mismo, de tal cuenta que se puede tomar como una forma de realizar las transacciones mercantiles. Pero cuando ha sido emitido el cheque y no cuenta con los fondos necesarios para amparar el valor incorporado en ellos, pues estaremos ante la comisión de un delito de estafa mediante cheque, lo cual efectivamente también únicamente de forma particular, a través de la acción privada, se puede ejercitar este derecho. Ahora, muy importante lo que establece en el último párrafo, e indica: en todos los casos anteriores, se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este código. Es a través de un proceso especial para ejercitar la acción privada. Y establece este último párrafo: si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuera menor o incapaz, se procederá conforme lo señala el párrafo tercero del artículo anterior. Y es necesario entonces que podamos establecer el contenido del artículo 539. Establece el artículo 539, querella, que me permito leerles. Quien pretenda querellarse y acredite carecer de medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio Público. Este precepto rige especialmente para casos de delito de acción privada. Admitido el patrocinio, el interesado expedirá el poder especial correspondiente mediante el acta ante el Ministerio Público. Bien, en virtud que el accionar este tipo de procesos le permite tener a la víctima o agraviado una calidad denominada querellante exclusivo, de tal cuenta que el accionar de esta persona no requiere la intervención del Ministerio Público, pero si el querellante exclusivo solicita al Ministerio Público la facultad que establece el artículo 539, también el Ministerio Público tendría opción a intervenir a solicitud del interesado. Bien, entonces es necesario poder identificar que en los delitos de la acción privada se pueden dar estos 5 supuestos, aunque uno actualmente esté derogado.
Ahora veamos el artículo 24 ter. Acá nos indica que acción pública dependiente de instancia particular. Acá lo que nos indica es de que ya existe obligatoriedad del Estado de realizar una persecución penal, pero condiciona a una instancia particular, sea requerimiento de la víctima o agraviado, para poder realizar las diligencias necesarias en el proceso de investigación o de dependiente de instancia particular. Bien, y vamos a ver que existen 10 supuestos regulados en ese artículo 24 ter. E indica en el numeral 1, lesiones leves o culposas y contagio venéreo. Se da cuenta que acá el Ministerio Público va a esperar la motivación necesaria. La víctima o agraviado pues tendrá la oportunidad de poder aportar y contribuir en el ejercicio de la persecución penal en este supuesto. 2, indica negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes. Y aquí debemos de tomar en cuenta que fue declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad el 9 de diciembre de 2002, mediante expediente 890-2002. Se da cuenta que este delito ya no puede ser perseguido por acción pública y dependiente de instancia particular. No debe ser así. Es muy importante porque que podamos identificar que el delito de asistencia económica e incumplimiento de deberes de asistencia, estos delitos no han sido derogados. La forma de accionar en contra de estos delitos es lo que fue declarado inconstitucional. En algunas ocasiones tendemos a confundirnos, pensando que el delito ha sido suprimido o derogado, pero no, es el accionar, en este caso, el que fue declarado inconstitucional. 3. Amenazas y allanamiento de morada. 4. Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación. Cuando la víctima fuere mayor de 18 años, si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. En este numeral debemos de tener mucho cuidado. Veamos, el estupro y el incesto en la actualidad, los abusos deshonestos también, pues estos ya no tienen materia, porque a través de las reformas ahora se encuadra en el delito de violación. Por lo tanto, el estupro, el incesto y los abusos deshonestos, pues no cabrían ya en este caso, únicamente la violación. El numeral 5 establece hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumo, cuando su valor no excediere 10 veces el salario mínimo más bajo para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en el que la acción será pública. Bien. En este caso, no importa el valor del hurto, del alzamiento de bienes. Si el Estado es el agraviado, entonces la acción necesariamente será de acción pública. De lo contrario, el hurto y el alzamiento de bienes únicamente a instancia particular. Ahora, muy importante el poder indicar que el hurto y el alzamiento de bienes tienen penas principales de prisión y la defraudación en consumo. Este delito va a tener una pena principal de multa. Y debemos entender entonces que esta defraudación en consumo, esta no va a ser conocido a través de un proceso de instrucción por un juez de instancia, sino
tampoco para imponer la pena por un tribunal, porque la defraudación en consumo, toda vez que tiene, cualquier delito, toda vez que tenga pena principal de multa, es competencia del juez de paz, tal y como lo establece el artículo 44 del Código Procesal Penal, que me permito en su momento sindicar. Artículo 44. Juez de paz penal. Los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones. A. Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código. El juicio de faltas pues, lo vamos a encontrar regulado en el artículo 488 y subsiguientes. 6. Estafa que no sea mediante cheques sin provisión de fondos o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. Tal y como indicábamos anteriormente, para la estafa existen muchas formas de realizar o encuadrar la conducta en estos supuestos. Existen varias modalidades, varios tipos especiales de estafa. Y acá nos indica en el numeral 6, estafa que no sea mediante cheques sin provisión de fondos. ¿Por qué? Porque en la acción que regula el artículo 24 indicado anteriormente, si podemos observar, ya está regulado en el numeral 5, estafa mediante cheque. De tal cuenta que en este caso la estafa, que no sea mediante cheques sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. En este caso, si se realiza una lesión a través de la estafa, pero el Estado es el ofendido, entonces la acción definitivamente, tal y como lo indica la ley, se convierte en acción pública. Siete, apropiación y retención indebida. Delitos, estos dos delitos, tal y como lo establecen los supuestos y la forma de comisión, no orientaremos en una explicación en virtud que los tipos penales ya se han identificado anteriormente. 8. Los delitos contra la libertad de culto y el sentimiento religioso. 9. Alteración de linderos. Y 10. La usura y negociaciones usurarias. Bien. Veamos entonces. Para la acción privada existen 5 supuestos. Y para la acción pública, dependiente de instancia particular, existen 10 supuestos. De tal cuenta que tendremos 15 supuestos. Aunque en algunos casos han sido declarados inconstitucionales la negación de asistencia económica y en el caso de la acción privada, los relativos al derecho de autor y la propiedad industrial, pues están regulados actualmente, aparecen en el texto normativo, por lo tanto, son tomados en cuenta. Pero serían 15 supuestos con estos los analizados. Porque tanto la acción privada como la acción pública, dependiente de instancia particular, pues se encuentran nominados cuáles son los casos en los cuales se va a realizar la persecución penal en este caso. Ahora, llegamos a la acción pública, el tenor del artículo 24 bis, que indica: serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Podemos observar en la acción pública ya no se encuentran nominados qué delitos debemos perseguir. Únicamente se limita a indicar que todos los delitos de acción pública.
De tal cuenta que si en la acción privada y en la acción pública, dependiente de instancia particular, se encontraran nominados, debemos entender que en la acción pública van a estar o van a ser perseguidos por la acción pública todos los delitos que restan. Y entonces, al momento de poder realizar la función asesora, dependiendo de las circunstancias en las cuales se vayan a plantear y los intereses que les corresponda perseguir, se tendrá que realizar un análisis de gabinete respectivo, iniciando, entonces, conociendo el tipo de acción que se puede ejercitar. Aparte de todos los elementos que ya habíamos analizado anteriormente, que sería la denominación del delito, el bien jurídico tutelado, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien, el elemento lógico necesario, el verbo rector, la pena y el régimen de acción, que es lo que nos atañe en estos momentos. De tal cuenta que considero oportuno indicarles que el análisis iría orientado con efecto excluyente, iniciando por analizar si está comprendido el delito que se pretende perseguir dentro de acción privada. No estando comprendido dentro de los 5 supuestos, tendríamos que analizar si se encuentra comprendido dentro de los delitos de acción pública dependiente de instancia particular. De no estar comprendido en estos, entonces podemos entender que corresponde el accionar a través de la acción pública, para lo cual el Ministerio Público es el órgano encargado de realizar la persecución penal en el presente caso. Vamos a un tema que se llama las partes en el proceso penal. Y es muy importante que conozcamos quiénes son las partes en el proceso penal, a quién se le va a denominar parte, a quién se le va a llamar sujeto procesal, porque en muchas ocasiones estos dos conceptos tienden a una ligera confusión, pero, y en algunos casos, los mismos profesionales del derecho, el Ministerio Público y los honorables jueces en algunas ocasiones pues confunden los términos y se refieren indistintamente a partes y proceso. Sé que es muy difícil la interacción a través de esta metodología por eso número de participantes en cada sesión, pero me gustaría que de forma rápida, si alguien tiene acceso, me compartiera su conocimiento, cuál que considera que, o la forma en la que se puede definir el concepto de partes dentro del proceso penal guatemalteco, para lo cual me permito tomarme unos cuantos segundos para verificar que existe la participación a través del correo institucional que hemos estado manejando. Bien, sigo revisando y no ha llegado ningún mensaje. Bien, entonces vamos a indicar que partes dentro del proceso penal solo van a existir dos. Porque en un proceso penal van a existir intereses contrapuestos, existe un contradictorio, existe una parte denominada sindical y esta denominación va a ir cambiando dependiendo del estado en el que se encuentre el diligenciamiento del proceso. Y existe otra parte, cual inicia la persecución penal o excita la persecución penal, orientando al Ministerio Público a direccionar su acción
hacia una persona que se considera como autor de un delito. Entonces, parte dentro del proceso penal, solo van a existir dos: víctima o agraviado y sindicado. Y existen, por supuesto, dentro del diligenciamiento del proceso penal, la intervención necesaria de otras personas. Dentro del proceso penal vamos a tener que participación de peritos, va a estar el juez, es un secretario, oficiales, notificadores, pero ellos no van a ser parte. Ellos son sujetos que intervienen dentro del proceso, los sujetos procesales. Se da cuenta que también la ley ha indicado que el Ministerio Público debe ser parte dentro del proceso penal guatemalteco. Pero el Ministerio Público va a dirigir su régimen de acción juntamente con los intereses que pueda tener en algún momento la víctima o agraviado. Es muy importante el poder indicar que el Código Procesal Penal, en el artículo 5, establece lo siguiente. Me permito leérselo: los fines del proceso. Este artículo fue reformado a través del decreto 7-2011 y fue reformado por la constante evolución que ha sufrido el derecho penal, el cual orienta en la actualidad un criterio reeducador, primero preventivo, reeducador del delincuente. Le ha dado una importancia, un interés especial al estudio y análisis de la persona que delinque, de tal cuenta que se puede identificar efectivamente el porqué delinque y se puede devolver a la sociedad a una persona reeducada para poder ser útil a esa misma sociedad. Pero es muy importante también que a través de esta reforma existe una nueva figura. Veamos. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en que pudo ser cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicato y el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. En el primer párrafo. En el segundo párrafo establece: la víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. Bien, acá incluye a la víctima, porque anteriormente únicamente el sindicado era la persona que dentro del diligenciamiento del proceso tenía que velarse por las garantías y la no vulneración de los derechos que a esta persona le asisten. En virtud que, tal y como lo indicábamos en sesiones anteriores, solo por el hecho de iniciarse la persecución penal en contra de una persona, esta persona ya está padeciendo, sin necesidad de que se realicen, permítanme, sin necesidad de ejercitar medidas de coerción en contra de esta persona. Basta con la noticia de que se inicie persecución en contra de una persona para que ésta pueda empezar a padecer o a sufrir. Y este padecimiento o sufrimiento no necesariamente es a título personal, no únicamente la persona contra la que se instituye un proceso penal es la persona que sufre, sufren sus familiares, sufren sus amigos, bueno, sus verdaderos amigos. Y este proceso tortuoso hace necesario que se exija una observancia estricta a la no vulnerabilidad de sus derechos o al no vulnerar sus derechos. Que ya
con solo iniciar proceso penal o instruir proceso penal en contra de una persona, pues ya está padeciendo. Ahora, en muchas ocasiones hemos escuchado a través de la radio, la televisión y ahora a través de las redes sociales de que existe una figura denominada derechos humanos. Y los derechos humanos son muy sonados porque muchas personas comentan que protegen únicamente a las personas que han cometido un ilícito penal. Pero debemos de entender que la no vulnerabilidad de los derechos de una persona sindicada efectivamente deben ser considerados porque esos son derechos humanos de todas las personas, sin importar quién esté o qué persona sea contra la que se instruye un proceso penal. Porque en algún momento puede hacer que un familiar nuestro o nosotros mismos podamos ser objeto de un proceso penal. De tal cuenta que hasta no existir una sentencia en la cual se declare a una persona como culpable, sigue siendo inocente, tal y como lo establece el artículo 14 de la Constitución y 14 del Código Procesal Penal. Bien, sale a colación porque en múltiples ocasiones ese comentario se escucha en todos lados, pero es una garantía a favor del procesado o del sindicado. Y las personas que realizan este tipo de comentarios pues no son expertas en derecho, no como los estudiantes que tienen a bien documentarse y escudriñar cada uno de los institutos jurídicos de los cuales integran el proceso penal guatemalteco. Bien, pero ahora, si el sindicado padece o sufre porque se le ha instruido un proceso penal en su contra, también la víctima o agraviado está realizando un padecimiento, solo que de forma distinta. De tal cuenta que también es necesario realizar el análisis respectivo para orientar de mejor forma el realizar las diligencias necesarias orientadas en favor de la víctima. Perdón. Bien, te das cuenta que partes entonces van a ser víctima o agraviado, sindicado, que son elementos contrapuestos y que permiten el contradictorio. El Ministerio Público estará orientando su acción a favor de la víctima o agraviado, por lo tanto es una parte también de ellos. Algo muy importante, que no importa la pluralidad de partes que puedan existir, siempre van a existir dos. De tal cuenta que si existen dos sindicados, pues será una parte, la parte sindicada. Si un hecho de tránsito, una persona que llevaba dentro de un vehículo de transporte colectivo, pues es responsable de un hecho de tránsito en el cual varias personas son lesionadas, pues existirán una persona sindicada que sería el piloto del vehículo y existirán posiblemente 30 o 35 víctimas o agraviados. Y dar cuenta que en una va a existir una parte sindicada integrada por una sola persona y otra parte sindicada en donde, perdón, otra parte agraviada en la cual va a existir multiplicidad de personas. Al final de cuentas, el interés que persiguen corresponde a uno solo, que es a la parte agraviada. Bien, entonces hablábamos acerca de que el Ministerio Público también dirige su accionar a favor de la víctima o del agraviado, pero si revisamos el artículo 108 del Código Procesal Penal, pues también el Ministerio Público puede orientar su acción y aún en favor del imputado o del sindicado,
siempre y cuando considere oportuna realizar ese tipo de acciones. Ahora bien, también existe otro instituto denominado Instituto de la Defensa Pública Penal, el cual tiene por objeto el velar porque no se vulneren los derechos del sindicado al no contar con asistencia técnica necesaria, tal y como establece la ley de la materia. En virtud que todas las personas a las cuales se le instruye un proceso penal, pues tienen el derecho de ser asistidos jurídicamente por un profesional, aun cuando no puedan pagar por esos servicios profesionales. De tal cuenta que nadie vaya indefenso o comparezca indefenso por no contar con la defensa técnica necesaria, porque el sindicado o el procesado en algún momento, pues no puede ejercer una defensa material, pero una defensa técnica sí es necesario para la efectiva legalidad del proceso penal. De tal cuenta que si no puede pagar un abogado defensor de su confianza, pues el Estado le proporciona uno para que lo asista jurídicamente. Y en ese orden de ideas, el Instituto de Defensa Pública Penal pues es el encargado de realizar esta defensa técnica y comparecer asesorando a la persona que se encuentra en la posición de sindicado. También existe otro instituto denominado Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que tiene su fundamento, su asidero legal a través del decreto número 21-2016, que contiene la ley orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. Y me permito leer lo que a continuación se indica. Artículo 2. Sujeto de la aplicación. El Instituto de la Víctima atenderá a las víctimas que describe el artículo 117 del Código Procesal Penal, decreto número 51-92 del Congreso de la República, con especial interés en las víctimas directas afectadas. Bien. ¿Y quiénes son víctimas? Bueno, víctima se entenderá por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Sufrimiento emocional, pérdida de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima, directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización. Esto, pues, es lo que contenido en el artículo 117 del Código Procesal Penal, en el numeral 1. En el numeral 2 también establece que puede ser víctima. Perdón, el 2 está derogado. El 3, a los representantes de las sociedades por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes dirijan o administren y controlen. Y 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación vincule directamente dichos intereses. Ahora, el mismo Código Procesal Penal establece que el agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente código, tiene derecho y nomina una serie de derechos. Ahora, ¿por qué lo indicas de esta forma? Porque dependiendo del ilícito penal que se persiga,
va a existir la opción a que la víctima pueda coadyuvar al proceso de persecución penal que realiza el Ministerio Público, para lo cual se adhiere a esa persecución penal iniciada por el Ministerio Público. De tal cuenta que el adherirse es realizar un trabajo de apoyo, de investigación, paralelo a lo que realiza el Ministerio Público, con el único objeto de contribuir a efectivamente buscar la averiguación de la verdad, o la verdad, o buscar la certeza jurídica de cómo se han realizado los hechos para poder determinar y deducir responsabilidad. Pero si la víctima no se ha constituido como querellante adhesivo, eso no obsta a que el Ministerio Público también informe el avance del proceso penal que se instruye en contra de alguna persona. Se da cuenta que este mismo artículo establece que el agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto deducir las secuelas del hecho delictivo, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de la decisión definitiva o de las provisionales que impliquen clausura o extinción de la persecución penal. A ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puedan ser vertidas, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Bien, y eso en relación a lo que establece el Código Procesal Penal. Ahora, la ley del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito también realiza su accionar o su cometido brindando asesoría a las personas que se consideren víctimas de un delito. Y esta asesoría, pues, es en tres campos muy especiales. La primera es la asesoría legal que realiza, en virtud que la víctima tiene necesidad de poder orientar de forma legal su conducta, para lo cual el Instituto de Asistencia y Atención a la Víctima pues le brinda la asistencia jurídica necesaria a través del cuerpo de abogados que integran este instituto. Psicológica, porque también cuentan este instituto con un equipo multidisciplinario. Se dan cuenta que el apoyo brindado a la víctima sea en todos los campos necesarios, principalmente legal, psicológico, para poder menguar el impacto emocional que haya tenido un delito en la persona que se considere como víctima. Y también una asesoría en el ámbito del trabajo social para poder facilitar o ayudar a que las víctimas de la comisión de un delito pues puedan regresar a su estilo de vida, a su estilo laboral, laboral de una mejor forma e integrarse rápidamente a la sociedad sin ninguna secuela. Bien. Bien. Acá nos preguntan unos compañeros si existe algún esquema del proceso penal. Y por supuesto existe un esquema el cual vamos a ir analizando paso por paso para poder establecer cuál es el proceso penal y cómo se va a realizar. Pero es necesario que conozcamos todos los institutos jurídicos que integran el proceso penal antes de poder explicar todo el proceso penal. No se preocupen, sí lo vamos a explicar. En relación al tercero civilmente demandado,
durante el proceso penal. Este tercero civilmente demandado es una persona que es llamado al proceso penal en virtud que por algunas particularidades hace necesario la integración de personas que fuera de las partes anteriormente indicadas, es necesario su presencia porque se le puedan deducir responsabilidades por las particularidades que puedan existir en una comisión de un delito. Por ejemplo, en un hecho de tránsito, de una persona que conduce un vehículo motor de transporte colectivo es el responsable de realizar un percance en un hecho de tránsito, esta persona, pues, sí tiene responsabilidad y se puede deducir en su contra. Él sería el sindicado. Pero el dueño del vehículo de transporte colectivo podría en algún momento ser una persona denominada tercero civilmente demandado, en virtud que el automotor de su propiedad puede o ha causado lesión a otras personas, a las víctimas, por lo tanto se pueden deducir responsabilidades civiles en su contra. Ahora, la responsabilidad penal va orientada a la persona que va manejando el vehículo automotor, pero la deducción de responsabilidades civiles es en contra de la persona dueña del vehículo. Entonces, es una forma de integrar a una persona al proceso que también pasa a formar una parte juntamente con el sindicado, pero es por cuestión de deducir responsabilidades. A una persona se le deduce responsabilidad penal y a la otra puede deducirse responsabilidad civil. Muy bien, dice Saúl, explíqueme por favor en palabras sencillas qué es la tutela judicial efectiva. Bien, la tutela judicial efectiva consiste en palabras muy sencillas en el respeto estricto que debe tener el Estado por los derechos humanos de cada una de las partes del proceso. Respeto a los derechos humanos del sindicato y respeto al derecho humano que pueda tener la víctima o agraviado de la comisión de un delito. De tal cuenta que el Estado debe velar por el estricto respeto a sus derechos de cada una de las partes. Sí, aquí mismo nos consultan también si el juez es parte del Ministerio Público, tal y como lo habíamos indicado anteriormente. El Ministerio Público pues, es una parte que coadyuva a la víctima o agraviado y el juez es quien dirige el proceso penal. Sí. Ahora veamos quién es la víctima. Acá es el pensamiento de un jurista español denominado Antonio Beristain y Piña. Pues él habla acerca de las formas en las cuales se puede clasificar las víctimas. Y indica que existe una víctima precipitadora o completamente culpable. E indica, el primer tipo de víctima es la precipitadora o completamente culpable. Corresponde a los casos en los que una persona es objeto de algún daño en una situación riesgosa que ella misma genera. En este caso, la víctima tiene una participación muy activa en el delito o perjuicio que luego recae sobre ella. Vamos a analizar los distintos tipos de víctima y vamos a dar los ejemplos necesarios con posterioridad. Existe otro tipo de víctima que se llama parcialmente culpable y esta se clasifica de tres formas. Es necesario leerlas, por lo que me permito indicarle lo siguiente.
La primera de ellas es la víctima con imprudencia o ignorancia. Corresponde a quienes terminan siendo objeto de un daño por no medir las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, un ejemplo de ello es quien muere por sobredosis de un psicoactivo o aquel que decide ingerir una sustancia tóxica pensando que le hará un bien. Pues nosotros en algún momento podemos contar distintos tipos de anécdotas en las cuales hemos escuchado acerca de cómo muchas personas pueden incurrir en una conducta de este tipo y al final pues tienen un sufrimiento, un padecimiento, incluso mueren y se puede encuadrar dentro de las víctimas de por influencia o ignorancia. Indica el segundo tipo de víctimas parcialmente culpables son las de escasa culpabilidad. En este caso, la persona participa o facilita el daño que se le hace posteriormente. Un ejemplo muy actual es el de quienes entregan datos de sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito a alguien que les hace una falsa llamada. De este modo se le facilita al delincuente que cometa un robo. Muy de moda también este tipo de casos. El tercer tipo es el de las víctimas voluntarias. Hace referencia a aquellas personas que, de forma deliberada y consciente, propician o auspician el daño que se le aplica sobre ellas. El ejemplo más ilustrativo es el de alguien que está en la fase terminal de una enfermedad y le pide a otro que le ayude a morir. Víctima voluntaria. 3. Esta víctima es denominada ideal y uno de los tipos de víctimas. La llamada víctima ideal o víctima completamente inculpable es aquella que no tiene ninguna participación en los hechos que le causan un daño. Por eso se le llama ideal, ya que es un prototipo de quien sufre un perjuicio sin haber propiciado, facilitado o promovido de ninguna manera el mismo. Ejemplo de este tipo de víctimas son quienes salen heridos en un atentado terrorista. Simplemente estaban ahí por azar, pero sufren un daño, un grave daño. Otro ejemplo es el de alguien que ha sido privado del conocimiento y esas condiciones es robado o abusado. Es decir, en este tipo de víctimas, pues, uno no tiene la culpa. La persona que sufre las consecuencias de un hecho delictivo en ningún momento ha dado lugar. En este caso, esa agresión al bien jurídico tutelado es ilegítima en virtud que la lesión que se provoca a su patrimonio, a su integridad física, a su dignidad, pues no se ha dado como una respuesta a una acción que uno ha buscado y no se da de forma ilegítima. No existe culpa en este tipo de encuadramiento de víctimas, por lo tanto es una víctima ideal. Dentro de la clasificación número 4 está la vindicativa. Y Beristain define a este tipo de víctimas como aquella que sufre un daño en razón de la realización arbitraria del propio derecho. Más exactamente, corresponde a los actos que alguien reacciona con violencia desmesurada frente a un daño previo. Los terroristas abatidos pueden encajar en esta categoría, si bien tienen derechos a protestar y a luchar por un cambio, llevan ese derecho a un extremo delictivo y pueden terminar siendo objeto de un daño. Bien. En este tipo de víctimas nuevamente existe una forma de dar lugar a victimizarse. Y esto es muy común acá en Guatemala. Podemos citar múltiples casos en los cuales
Se trata de ejercitar un derecho, principalmente en las protestas, cuando existen bloqueos. Se ejercita un derecho, pero también se extralimitan en la acción, dando lugar a que necesariamente el Estado tenga que accionar y en algún momento dado lesionar los derechos a su integridad personal. Pero se da como una medida en respuesta a la extralimitación del ejercicio del derecho que realizan. Hemos observado en múltiples ocasiones que las manifestaciones, pues no son manifestaciones, son actos de vandalismo, en los cuales se destruye patrimonio del Estado, patrimonio de particulares, se incurre en destrucción de la propiedad privada, se incita en muchas formas a la sedición. Se da cuenta que el Estado debe responder y al final de cuentas, si se lesiona la integridad de las personas, se lastima a alguien, incluso pueden llegar a causárseles daños, a atentar en contra de su vida, pues se da como una respuesta al ilegítimo ejercicio que se pretende realizar o que se realiza con evidentemente actos que son reprochables para la sociedad en su momento. Se da cuenta que también el tipo de víctima vindicativa da lugar a victimizarse ese tipo de grupos por ellos mismos. Existe otro tipo de víctimas, llamada protagonistas axiológicas, e indica, de forma metafórica, cuando se habla de este tipo de víctimas, se hace referencia al siervo sufriente. Es aquel que se somete voluntariamente a sufrir daños y vejámenes en, en función de sus principios o valores. La figura de Jesucristo, siervo sufriente, encaja en esta categoría. Como se ve, los diferentes tipos de víctimas muestran que muchas veces el daño que se recibe de otros también cuenta con la participación directa o indirecta de quien es objeto del mismo. Aunque se trata de conceptos criminológicos, es un interesante punto de reflexión individual con perspectiva en torno a las situaciones personales en las que nos sentimos menoscabados o dañados. Bien. Habiendo visto las distintas definiciones que nos presenta este autor, podemos indicar que las consecuencias de las conductas, en algunos casos para las víctimas, pues se deben a que en cierta forma han colaborado o contribuido a su propia revictimización. En el primer supuesto de la precipitadora o completamente culpable, indica que en este caso la víctima tiene una participación muy activa en el delito o perjuicio que luego recae sobre ella. Y esto lo podemos ver en muchas ocasiones en los delitos de violencia contra la mujer, en las cuales la víctima ha sufrido por años, por décadas, una lesión a su integridad, no solo física, sino también emocional, pero por el ciclo de violencia que se realiza, en el cual existe una agresión, un periodo de reconciliación, y nuevamente un perdón, y nuevamente ese ciclo no se interrumpe. La víctima ha contribuido grandemente a poder permitir que se lesione constantemente los derechos que le asisten y le corresponden. De tal cuenta que ella misma ha influido o participado activamente en su propio perjuicio. En las consideraciones de la víctima parcialmente culpable, pues sí se ha dado lugar, tal y como lo indican los casos anteriores, por haber facilitado
información de carácter personal que permite a un delincuente el poder apoderarse de información estratégica y necesaria para lesionar su patrimonio o, o al ámbito al cual va orientada esa información. En el supuesto de la víctima ideal, pues tal y como lo indicamos anteriormente, no existe necesariamente una participación activa parte del sujeto pasivo, sino que se lesiona un derecho por una acción ilegítima en su contra, la cual puede ser física, emocional o orientada, perdón, a cualquier otro bien jurídico que posea. La vindicativa, extralimitándose en su acción, lo cual permite en algún momento tener una respuesta opuesta a sus intereses que pueda lesionar su integridad física y emocional. Y la protagonista axiológica, aquí pone como ejemplo el siervo sufriente, indicando o invocando a una figura de Jesucristo, sin teorizar en cuanto al pensamiento ideológico y teológico que posea cada uno de los estudiantes, y encaja perfectamente esta conducta de Jesucristo, aunque Jesucristo, pues, como un ser supremo, venía con un fin y lo cual no permitió que pudiese realizar una conducta. No pudo ser diferente ni podría ser diferente en ningún caso, en virtud de que pues él venía con un propósito ya definido. Ahora, el ser víctima tiene como consecuencia que se lesionen los intereses de una persona y puede tener como consecuencia el daño que pueda sufrir esta misma persona. Los daños pueden definirse de la siguiente manera: como la disminución o el perjuicio que experimentan los intereses patrimoniales, beneficios o bienes jurídicos de una persona. Una categorización general de los daños hace que los clasifiquemos en dos. Existen daños materiales y daños inmateriales o morales. Unos sí los podemos ver y los otros no los podemos ver, solo los podemos cuantificar. De esta forma, los daños materiales constituyen la disminución o el perjuicio que experimenta una persona en su patrimonio. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso subjúdice. Esta es una sentencia de las hermanas Serrano Cruz versus El Salvador, párrafo 150. Al respecto de este derecho se han categorizado dos clases de daños materiales: pérdida de ingresos y el daño emergente. Bien. La pérdida de ingresos le vamos a denominar lucro cesante. En virtud que todas las personas pues, realizamos distintas actividades para poder obtener los ingresos necesarios para poder tener un estilo de vida y sobrevivir. Pero si de la comisión de un delito sufrimos nosotros en nuestra integridad, en nuestro patrimonio, que un daño que no nos permita en algún momento ejercitar esta actividad que tiene como consecuencia la obtención de rentas, a eso le vamos a llamar lucro cesante, porque dejamos de generar o de percibir ingresos que nos permitan sobrevivir y llevar nuestro estilo de vida. Ese lucro cesante no es únicamente los bienes que nosotros logremos realizar, producto de nuestra actividad, sino también todos los elementos, todas las rentas que pueden devenir. Si yo soy víctima de un robo, me roban mis bienes, una motocicleta, un automóvil con el cual yo trabajo como repartidor o en cualquier otra actividad que necesariamente tenga que movilizar.
Todas esas rentas que dejo de percibir se pueden cuantificar. En algún momento podemos solicitar que la reparación digna en cuanto a esos montos. El daño emergente es aquel que se sufre como resultado de haber realizado una prestación o una inversión colateral. Si tuvimos que invertir por un accidente de tránsito en el cual nosotros fuimos víctimas y tuvimos que invertir un capital para poder ser hospitalizados, para comprar la medicina, para pagar a una persona especializada en el proceso de rehabilitación. Pues todo eso es un daño emergente en el cual también puede ser cuantificado y en algún momento se puede pedir la reparación digna posterior al proceso penal. Es importante lo siguiente: el daño inmaterial consiste en una lesión a los sentimientos, al honor o a la imagen. En ese apartado podemos ver que la pérdida de ingresos y el daño emergente puede ser cuantificado porque le podemos asignar un valor pecuniario a cada una de estas actividades. Contrario censo a lo que se establece acá, que el daño inmaterial consiste en una lesión a los sentimientos, al honor o a la imagen, en virtud que no le podemos asignar una cantidad monetaria a los sentimientos, al honor o a la imagen. Es por ello que, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el daño material puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia, no siendo posible asignar al daño inmaterial un precio equivalente monetario. Solo puede, para los fines de reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación. Muy importante a la hora de realizar el ejercicio de la actividad forense y solicitar, porque aquí estamos hablando de una compensación y dentro de los argumentos, dentro de los alegatos, se puede invocar precisamente este párrafo de la sentencia que tenemos en pantalla, en virtud que solo se puede tratar de compensar, más no asignarle un valor monetario o pecuniario a estos tres aspectos importantes en la vida de cada persona, que son los sentimientos, el honor y la imagen, y no únicamente en relación a la víctima, sino también a las personas que estén afectadas directamente por la comisión de este delito. ¿Qué tipo de reparaciones existen? Bien. Primero, restitutio in integrum, que es la plena restitución. Indica que la plena restitución se da cuando puede restablecerse las cosas al estado en el que se encontraba antes del daño. Estamos hablando de cosas materiales. Se puede compensar exactamente con el objeto del cual sufrimos detrimento, pues debe realizarse de esta forma: restablecer las cosas al estado en el que se encontraba antes del daño. 2. Indemnización. Cuando no se puede restituir en su lugar, se realiza una reparación consistente en el pago de una suma de dinero con base en una estimación económica del daño que ha sufrido la víctima. No se puede reparar, entonces se debe compensar monetariamente. Y 3. Las medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Se refieren a compensaciones no patrimoniales o no económicas. En una ocasión, por un delito en contra del honor, una persona solicitó a otro que únicamente quería la promesa solemne de que nunca más iba a volver a cometerse un ilícito en contra de él por este mismo o de esta misma forma. Era lo único que quería.
al haber obtenido esa promesa firme del sindicato, pues se daba por satisfecho y restituyen su derecho. O sea, no precisamente tienen que ser cuestiones patrimoniales económicas, sino cuestiones de garantía. Una promesa solemne en este caso podría cumplir efectivamente la reparación, dependiendo de los casos en los cuales se solicite, por supuesto. Bien, partes en el proceso penal guatemalteco. Y entonces, ¿por qué regresamos nuevamente a las partes del proceso penal guatemalteco? Porque habíamos indicado que el sindicado iba a constituir una parte y el agraviado otra parte. Y dentro del agraviado también iba a estar el Ministerio Público. Es por eso que el artículo 117 del Código Procesal, pues, utiliza indistintamente como víctima o agraviado. Se da cuenta que era necesario poder conocer los distintos tipos de víctimas para poder encuadrar a la víctima como una de las partes dentro del proceso penal guatemalteco. Bien, muy importante también que dentro del proceso penal guatemalteco vamos a encontrar en algún momento a la figura de los consultores técnicos, que son auxiliares de los intervinientes, según el artículo 141. Indica si por las particularidades del caso alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en la ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre la designación según las reglas aplicables a los peritos en lo pertinente, salvo que sean legalmente inhábiles conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones, en los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Bien, ¿y cuál es la necesidad de contar dentro del proceso penal con consultores técnicos? Bueno, el abogado defensor, el fiscal del Ministerio Público, el honorable juez que preside, son expertos en aplicación de institutos jurídicos y en interpretación de la normativa jurídica vigente del país. Esa es la especialidad, pero es necesario, en algunos casos, la asistencia de expertos en un área específica, que puede ser una ciencia, un arte o una técnica, de tal cuenta que permita entender e ilustrar, no solo para las personas que lo proponen, que puede ser los abogados o el Ministerio Público, sino también para que el honorable juzgador que preside pueda entender los conceptos, definiciones, principios de cada ciencia en particular, de los cuales ellos sí son expertos. Entonces se le denomina consultores técnicos, porque a ellos se les consulta cuando existe la necesidad de comprender una terminología especial de una ciencia, o porque es necesario ilustrar al señor juez, o porque es necesario esclarecer algunos términos que los peritos a la hora de realizar un informe han establecido, lo cual no es materia de especialización ni para el juez, ni para el fiscal, tampoco para el abogado defensor. Bien, señores, antes de despedirnos de esta sesión, pues quiero recordarles que tienen una cita muy importante para poder asistir la próxima semana, esperando que podamos nuevamente tener la ocasión de saludarnos y de poder resolver las distintas dudas que surjan durante el desarrollo de su actividad de gabinete que realice cada uno en la paz y en la intimidad de su hogar. Por lo que nuevamente quedamos a disposición a través del correo, que es el medio de comunicación que nosotros tenemos para poder apoyar y estrechar cordialmente los lazos de amistad que tenemos con cada uno de ustedes a través de la distancia.
Señores estudiantes, muchas gracias por su atención. Espero que nos podamos reunir la próxima semana.